Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 11 de octubre del 2021. El día de hoy estaremos continuando con la plática o con la clase que estábamos realizando sobre la matriz de evaluación de factores internos. Pero antes de iniciar vamos a tomar la asistencia del día. Entonces estén preparados, atentos por favor. Empezamos. Aguilar. Presente. Aranda. Presente. Bernal. Presente, profe. Bocanegra. Presente. Antú. Presente. Cañeda. Presente. Pinas. Presente, profe. Cuevas. Presente, profe. De los Reyes. Galarza. Garza. Presente. González. Gutiérrez Baldazo. Gutiérrez Valderas. Presente, profe. Jiménez. Presente, profe. Limón. Presente, profe. Martínez. Presente, profe. Morales. Presente. Metro. Presente. Ramos. Presente. Santillán. Sustaita. Trejo. Valle. Presente. Zúñiga. Ok, repasamos los que no vinieron. Gutiérrez Baldazo. Sustaita. Zúñiga. Muy bien. Vamos entonces a iniciar con la sesión del día de hoy. Como les decía hace un rato, el día de hoy estaremos platicando de nueva cuenta sobre la matriz de evaluación de factores internos, sobre la MEFI. Y recordarán ustedes que dentro de esta matriz ya la estuvimos trabajando en la sesión pasada e incluimos algunos factores. ¿Quién me platica de qué trató la última sesión? ¿Quién se acuerda cómo se hacía esta matriz o de qué hablamos para esta matriz? Eddie. Bueno, yo me acuerdo que la última clase estuvimos hablando sobre las fortalezas y debilidades de la universidad y pues estuvimos platicando así qué creíamos nosotros y después usted nos mencionaba que para no decir como que toda la habilidad completa o así, se le otorgaba un código y después lo que hicimos fue clasificarlas dependiendo de qué tan importantes creíamos que era o cuál era la que tenía menor importancia. Y así la fuimos dando la ponderación que creíamos a cada uno. Exactamente, eso fue lo que estuvimos desarrollando en la última sesión. Para aquellos que no se acuerdan cómo fue que desarrollamos todo esto que comentaba Heidi, primero mencionarles, dentro de lo que estamos viendo en este Excel, es precisamente la MEFI, la matriz de evaluación de factores internos. Y como ya nos comentaba Heidi, lo hicimos con base en el caso Universidad Politécnica de Victoria. ¿Por qué lo hicimos con base en este caso? Porque ustedes ya han estado en esta universidad por un año, entonces tienen alguna referencia clara de cuáles son los aspectos positivos que maneja nuestra universidad, pero también de aspectos negativos. Con base en esa experiencia es que planteamos los factores. Pero ojo, es importante recordar que si estamos trabajando con una empresa que no conocemos en lo absoluto, debemos de realizar el análisis de la cadena de valor que vimos en semanas pasadas
y las preguntas de la auditoría por departamentos, que también estuvimos viendo hace algunas clases. Entonces, cuando terminamos eso, vamos a tener un listado de factores y después ya venimos a acomodarlos en esta matriz. Y como también comentaba Heidi, acomodamos fortalezas y debilidades. En este caso tenemos 8 fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me dice qué son las fortalezas? Nayeli. Son los factores que representan, o sea, los factores internos que representan un aspecto positivo en la empresa. Muy bien. Factores internos que representan un aspecto positivo para la empresa. Y en este caso, tal como lo habíamos comentado cuando hablábamos de la cadena de valor o cuando hablábamos también de la auditoría por departamentos, cuando hablamos de una fortaleza, tiene que ver con aquellos puntos dentro de las actividades, dentro de las acciones que se realizan dentro de la empresa, que hace especialmente bien. No cualquier cosa, no, lo que hace especialmente bien. Es importantísimo comentarlo de esta forma, ya que podemos estar haciendo bien muchas cosas, pero para que sea una fortaleza tiene que ser excepcional o tiene que ser un poquito más allá de bueno. ¿Me explico? Lo que tratamos de hacer precisamente en la sesión pasada con las fortalezas de la UPB fue identificar cuáles son aquellos aspectos que específicamente nuestra universidad hace bien. Y encontramos por lo menos 8 factores. Pero también encontramos debilidades. ¿Qué son las debilidades, chicos? Jiménez. También son factores internos, pero que afectan de manera negativa a la empresa. Exactamente, es lo contrario de las fortalezas. En este caso nos impactan de manera negativa. Son cosas que identificamos que podría controlar la empresa, pero que por algún motivo no lo está haciendo. Y eso ha provocado cuestiones totalmente malas o negativas para la empresa. Estas son las debilidades. Bien, entonces me parece que queda claro estos dos elementos. Una vez que ya identificamos todas las fortalezas y debilidades, podemos pasar a la ponderación. Pero un punto importante que les comentaba en la sesión pasada tiene que ver con la cantidad de factores. ¿Quién se acuerda cuántos factores debería haber como máximo dentro de una MEFI? Aquí tenemos 13. Pero ¿cuál es el límite máximo que podemos incluir o que deberíamos de incluir en una MEFI? ¿Quién sabe? ¿30? Nos comenta Cuevas. No, no son 30. 30 son demasiados. Tienen que ser menos de 30. ¿Qué más? Entre 8 y 20. En este caso, lo ideal es que sean menos de 20. ¿Ok? 20 factores es el máximo, es el límite. Ojo, estamos hablando de en total, no 20 fortalezas y 20 debilidades, no. En total, 20 factores es lo máximo. ¿Por qué solamente 20? Porque de esta manera tenemos la posibilidad de hacer un buen análisis. Si tuviéramos más de 20 ya es demasiada información. En este caso, por ejemplo, con 13, que es lo que estamos utilizando aquí, me parece que es un buen número. De hecho, yo les comentaba, de manera ideal, entre 10 y 15 estamos bien. ¿Okay? De manera mínima, diríamos que 8. Entonces, como comentaba Heidi, entre 8 y 20 sería el número que estamos buscando. Bien. Ahora, ¿cómo es que deberíamos de asignar la ponderación? Que es nuestra primera columna. Ya elegimos los factores, ya los tenemos, ya los acomodamos, ya los codificamos también. Después realizamos la ponderación, esta columna. ¿Cómo le hicimos para esta ponderación? Primero identificamos cuál es el factor más importante, que para nosotros fue el F2. Y a su vez identificamos el menos importante, que para este caso fue el D4. Y una vez teniendo estos dos, fuimos acomodando números aquí en la ponderación hasta llegar al 100. O si lo vemos en decimales, como lo tenemos aquí, acomodamos hasta llegar a una unidad, ¿vale? Lo podemos ver
en decimales, como está aquí, o lo podríamos ver también a nivel de porcentaje. Como a ustedes se les facilite más, es correcto. ¿Vale? Si lo ponemos en porcentaje, aquí vemos que le dimos un nivel de importancia del 17% al F2 y de solamente 1% al D4. ¿Vale? Los demás puntos, ¿de dónde surgen? Pues bueno, tendríamos que ir acomodando dependiendo del nivel de importancia de cada uno. Para este ejemplo, los pusimos al azar, como recordarán, y dijimos que el D4 era el segundo más importante con 15%. Después hay un empate en F7 y F1 con 11%. Después el D1 con 10%. Y así fuimos acomodando todos los factores con distinto nivel de ponderación, distinto nivel de importancia. ¿Vale? A final de cuentas quedó de esta forma. Lo acomodé aquí por colores para que se entendiera un poquito más. Pero en este caso vamos a borrar esta regla para evitar cualquier tipo de confusión. Okay. Déjenme eliminar esta regla. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos ponderaciones, pero todavía no hay calificación ni calificación ponderada. Lo que sigue es empezar a plantear las calificaciones. ¿Okay? Las calificaciones son aquellos elementos o aquellas puntuaciones que le vamos a asignar a cada factor dependiendo de cómo lo está utilizando la empresa en este momento. ¿Vale? Repito, la calificación se asigna dependiendo de cómo está utilizando la empresa cada factor. Por tercera ocasión, la calificación se asigna dependiendo de cómo está utilizando la empresa cada factor. En este caso, para poder asignar una calificación, tenemos esta tablita de la derecha que nos puede ayudar. Tenemos que poner calificaciones del 1 al 4, pero si se fijan, el 3 y el 4 deben de ser forzosamente fortalezas, porque el 1 y el 2 es de manera exclusiva para las debilidades. Incluso vamos a acomodarlo por color. Las debilidades, vamos a ponerlas moradas para evitar cualquier tipo de confusión. Y las fortalezas son las verdes, al menos en esta escala de color que estoy planteando ahí. Entonces, si nosotros queremos calificar alguna de las fortalezas, tiene que ser forzosamente 3 o 4, nada más. Profe, ¿le puedo poner un 2 a una fortaleza? No, no se puede. Profe, ¿y si le pongo un 1? Tampoco se puede. Profe, ¿pero por qué no? Porque si le pusiéramos un 1 o un 2, entonces no sería fortaleza, sería una debilidad. ¿Vale? Veamos esto como una escala tradicional. ¿Qué calificación es más alta? El 4. ¿Qué calificación es más baja? El 1. Entonces, ¿por qué le daría calificación baja a un aspecto en el que soy bueno? No tiene sentido. Profe, pero lo que pasa es que tengo una fortaleza que no merece un 3 o un 4. Es más un 1. Si te sucede algo así, entonces no es una fortaleza. Debes eliminarlo. Por ejemplo, aquí en la clase pasada nosotros establecimos la F7 que dice innovación constante en los programas educativos. Yo le podría dar una calificación de 4 si pienso que cada cuatrimestre la universidad está innovando, está poniendo cosas nuevas. Pero siendo realistas, pues la universidad realmente no es como que haya hecho alguna innovación en los últimos 3 o 4 años. Y de hecho, nuestra universidad en específico no tiene la facultad para hacerlo. Se tiene que alinear lo que dicen de manera federal en la Junta de Universidades Politécnicas Nacional. Entonces, más bien sería un 1. Por lo tanto, no es una fortaleza y deberíamos eliminar este factor. A eso me refiero. Y cuando llegamos a la calificación, si teníamos alguna duda, pues se puede resolver fácilmente. El 3 y el 4, más o menos. El 3 y el 4, no se vayan a confundir. 3 y 4 es siempre para fortalezas. 1 y 2 es siempre para debilidades. ¿Ok? Bien.
En este caso, pues bueno, eliminé un factor, entonces nos están sobrando puntos que repartir. Vamos a ponerlos al azar, digamos un 2%, un 5%, 3 acá, un 5 acá, sale un 11 por acá, 7, 9, me falta 1, vamos a ponerlo acá. Ahí estamos. Bien. Entonces, ahorita tenemos 12 factores, ¿ok? 12 factores que vamos a darle una calificación. Vamos a empezar por el factor 1. El factor 1 nos dice, duración de los programas académicos más corto que en otras instituciones de educación superior. La duración de la carrera es más rápida en la UPB que en otras. Eso es una fortaleza definitivamente. Pero ¿cómo la consideramos? ¿Una fortaleza mayor? Es decir, es una fortaleza que está aplicando la universidad de manera muy eficiente. Digamos, por ejemplo, que todos los alumnos o la mayoría salen antes que en otras universidades, o una fortaleza menor, lo cual significaría que, pues sí, el plan de estudios dice que es más rápido, pero en la práctica no tanto. ¿Cómo lo calificarían ustedes? ¿Un 3 o un 4? No, profe, para mí sería un 3. Sí. Un 3 nos dice Ángel. Ok. ¿Los demás qué opinan? Pueden escribirlo en el chat. ¿Sería una fortaleza mayor o una fortaleza menor? Estamos en el primer elemento, en la fortaleza 1. La duración de los programas académicos, que es más corta que en otras universidades. ¿Es una fortaleza mayor? ¿Es algo en lo que la universidad es muy fuerte o no tan fuerte? ¿Qué calificación le pondrían? Escríbanlo en el chat, por favor. Varias personas están poniendo 3, 3, 3. Por ejemplo, Castañeda, ¿por qué le pondrías un 3 en este caso? Yo diría que no es como que la universidad está aplicando así como que es suficiente. Hay veces que muchos no acaban la carrera en pues el tiempo que está marcado, es que se alargan más. Yo me diría que por eso no son 4 o algo relacionado con eso. Ok, puede ser. Ángel. Pues yo le pongo el 3 porque la verdad es una estrategia muy buena porque sales antes y tienes trabajo antes y cosas así, pero a veces como que no alcanza el tiempo para los temas, ¿sabes? Y pues así es una fortaleza, pero no de las mejores que tiene, no como el modelo educativo, ¿sabes? Bueno, en parte, o sea, ¿sí me explico? Ok, no es una fortaleza mayor. Sí. Claro, entiendo. Bien, entonces la mayoría coinciden que sería una calificación de 3. Aquí lo ponemos y listo. Muy bien. Ya calificamos a nuestro primer factor. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a la última columna, la calificación ponderada. Y vamos a ver. Se llama calificación ponderada. ¿Cómo creen que se obtuvo este 0.36? Se llama calificación ponderada. ¿Cómo creen que haya resultado este puntaje? En este caso lo tengo automáticamente con fórmulas en Excel, obviamente. Sin embargo, es un método bastante sencillo. 100 entre el total de filas, nos dice Ángel, no. Si se llama calificación ponderada y tenemos una columna que se llama calificación y otra columna que se llama ponderación, ¿cómo creen que haya resultado? ¿Se divide 12 entre 3? No, si dividiéramos 12 entre 3 nos resultaría 4. Lo que hacemos es mucho más sencillo. No, solamente multiplicamos este 12% por el 3. Vamos a cambiar de nueva cuenta. En lugar de porcentajes, vamos a ponerlo en decimales para que quede más claro. ¿Vale? Con este método seguramente lo entienden mejor. Estando en decimales, no debe quedar duda. Punto 12 por 3 es igual a 36. Que es exactamente lo mismo que multiplicar 12% por 3. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sacamos la calificación ponderada? Multiplicamos la ponderación por la calificación. Repito,
¿Cómo obtenemos la calificación ponderada? Multiplicamos la calificación por la ponderación. ¿Vale? Tercera vez, para obtener la calificación ponderada, tenemos que multiplicar la calificación por la ponderación. Bien, me parece que queda claro. Vamos a la fortaleza número 2. Fortaleza número 2. Nos dice, modelo educativo y currícula escolar bien planteada y estructurada. Modelo educativo y currícula escolar bien planteada y estructurada. Lo cual básicamente quiere decir que la forma en que se dan las clases en la UPB y las materias que se imparten está súper bien. En este caso, ¿cómo lo calificarían? ¿Con un 3 o con un 4? Ok, con un 4 nos dice Guaye, Garza también nos habla de un 4. Jiménez coincide en esa misma calificación. ¿Qué opinan los demás? Heidi, Castañeda nos hablan de un 4. Y me parece que podemos estar de acuerdo la mayoría, ¿no? En este caso, la fortaleza número 2 sí es una gran fortaleza de la universidad. Vamos a darle ese 4. Y vamos entonces a darle una calificación ponderada. Igual, ¿cómo obtuve este punto 68? Multipliqué 0.17 por 4. ¿Okay? 0.17 por 4. O 17% por 4, que es lo mismo. Así es como vamos a estar calificando todos los factores. ¿Vale? En este caso, si se trata de una fortaleza mayor, algo que estamos haciendo excepcionalmente bien, le damos un 4. Si se trata de una fortaleza menor, algo que estamos haciendo muy bien, pero no tanto, sino que podría mejorar, le damos un 3. Nunca podemos darle un 1 o un 2 a una fortaleza. En cambio, vamos ahora a las debilidades. Las debilidades, como lo decíamos hace un rato, sí pueden tener calificación de 1 o de 2. De hecho, solamente pueden tener 1 o 2. ¿Por qué? Porque si le damos una calificación de 3 o de 4, ya no sería una debilidad. Y entonces deberíamos de eliminarla de nuestro listado de factores. En este caso, vamos también a empezar con la 1, la debilidad 1. La lejanía de las instalaciones de la universidad. Ya dijimos que este es un factor bastante importante. Le dimos un 11% en su ponderación. Pero ¿cuánto le damos de calificación? ¿Es una debilidad menor o debilidad mayor? Es decir, ¿es una debilidad que impacta de alguna manera en el desempeño de la universidad o de sus estudiantes en algún momento? La mayoría coincide definitivamente 1. Ok, bien. Vamos a ver, vamos a comentarlo un poquito. ¿Por qué definitivamente 1, Ramos? Pues por el tiempo, profe, como está muy lejos de la universidad, uno tarda mucho en llegar hasta las instalaciones. Y si uno entra a las 7 de la mañana, posiblemente tiene que ir 6:15, 6:20 para poder llegar, o antes. O antes, incluso, si es que vives en un lugar más alejado. Sí, me sucedía, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes no están aquí en Victoria específicamente, y me ha sucedido cuando estábamos en presencial. Recuerdo específicamente el caso de una chica, la cual salía de clases, estaba también en turno vespertino. En ese momento la universidad tenía el turno vespertino hasta las 8:40, me parece que era el horario. Entonces, 8:40 de la noche terminábamos clases, y esta chica en específico de la cual les hablo tomaba el bus, que tal vez ustedes no lo conocieron o todavía no lo conocen, pero la universidad tenía un convenio con Transpaís que le daba transporte por una cuota a los estudiantes. Entonces, esta chica se subía al autobús de Transpaís, salía el autobús a las 9 de la noche en punto, se iba, y después de más o menos 45 minutos de trayecto, llegaba a su parada. Estamos hablando entonces de que ya eran las 9:45. De allí tenía que tomar otro transporte, en este caso un micro,
que si bien le iba, todavía alcanzaba, normalmente sí, y llegaba a otra parada, más o menos a las 10:30 de la noche. Estando allí, me contaba que su mamá le esperaba en esa parada del micro, y de allí se iban caminando todavía durante 1 hora para llegar a su casa más o menos 11:30, 11:40, 12 de la noche. Y en este caso particular de esta chava, además de eso, tenía que llegar a hacer tareas o cualquier otra actividad que tenía que hacer, porque a las 7 de la mañana le tocaba clase el siguiente día de una que había reprobado. Entonces, coincido totalmente con ustedes. Definitivamente este es un aspecto sumamente importante, tanto para los estudiantes, como en este caso, que estás perdiendo 3 horas de tu vida solamente en transporte, pero también para docentes, administrativos y cualquier persona que tiene que transportarse hasta allá. Entonces, sí, definitivamente sería un 1. Muy bien, vamos entonces a la debilidad número 2. La debilidad 2 nos dice: errores administrativos al inicio de cada cuatrimestre. Errores administrativos al inicio de cada cuatrimestre. ¿Qué calificación le ponemos aquí? Es una debilidad muy importante porque tiene un impacto gradual en una gran cantidad de efectos en nuestra universidad, o es una debilidad menor porque no sucede mucho y porque el efecto no es tan grande una vez que sucede. Coincido con ustedes, una calificación de 2. Una debilidad menor. Así podemos seguir calificando, pero en términos generales me parece que se entiende la idea, ¿no? Cuando la debilidad impacta mucho, cuando la universidad no está haciendo cosas, por ejemplo, para que se adecue la situación, pues entonces sería una calificación de 1. Mientras que si la debilidad no está impactando tanto, o la universidad está haciendo cosas para que no impacte tanto, sería una calificación de 2. Bien, vamos entonces a seguir calificando. Bueno, la calificación ponderada se hace igual que arriba. Ponderación por calificación igual a calificación ponderada. Vamos ahora sí a seguir calificando. Déjenme vamos a acomodar aquí para que todo tenga 2 decimales. Ahí estamos. F3, las instalaciones modernas, atractivas y adecuadas para el aprendizaje. Instalaciones modernas, atractivas y adecuadas para el aprendizaje. En este caso es una fortaleza mayor o menor, pero la mayoría de ustedes no ha tenido quizá oportunidad de disfrutar de las instalaciones, pero, por ejemplo, comparado con otras universidades, me parece que ya se los platicaba, es súper complicado en la UAT, en la Facultad de Comercio, por ejemplo, dar clases en algunas ocasiones. Hay mucho ruido, los salones son muy ruidosos en ocasiones por el tipo de aire acondicionado que existe, no tienen una buena sonoridad, entonces en ocasiones no te van a escuchar los de hasta atrás, es complicado, son instalaciones viejas, los proyectores son viejos y así. Mientras que en la UPB es otro mundo. Para empezar, son instalaciones muchísimo más modernas, los acabados de los lugares son más agradables, el sistema de aire acondicionado permite que la clase fluya con mayor tranquilidad, no hay tanto ruido, está insonorizado en gran parte, entonces es mucho mejor. En este caso yo le daría una calificación de 4. Comparado con muchas otras universidades, es mejor. Después, docentes altamente calificados para impartir las materias. ¿Cómo calificarían a los maestros? ¿Fortaleza mayor o fortaleza menor? Ángel. Yo puse que 4, pero la verdad hay uno que otro profesor que como que de repente no está bien calificado, ¿sabe? Pero por la mayoría sí, la verdad todos están muy bien calificados. De acuerdo. A pesar de que queremos que todos estén bien calificados, pues a veces se cuela 1 o 2 que tal vez no tanto. Pero me parece que sí, la gran mayoría, es decir, más del 80 o 90%, sí está altamente calificado. Entonces, sí, también le daría una calificación de 4.
Pero también hay que considerar eso que comenta Ángel. Hay algunos que no. Y habría que generar estrategias quizá para mejorar eso. Incluso, digo, la práctica tradicional nos dice que no se debe de hacer, pero podríamos incluso darle un 3.5. Y eso permitiría precisamente poner ese puntito o ese asterisco que nos comenta Ángel. Pero bueno, ya dependerá de ustedes. Posteriormente, las cuotas de inscripción accesibles, pues bueno, es mucho más económico que en una universidad privada, por ejemplo. Está más o menos a la par que otras universidades públicas. Entonces, pues bueno, lo podríamos considerar como un 4, pero yo lo pondría como un 3, precisamente por eso último que dije. No dista mucho de lo que cobran en otras universidades públicas. Realmente es barato la UPB comparado con las privadas, sí, definitivamente. Pero comparado con otras públicas, pues realmente no hay tanta diferencia. Incluso si comparamos, por ejemplo, que la UAT te cobra solamente 2 veces al año porque es por semestres, mientras que la UPB son 3 veces porque son 4 trimestres, pues incluso sale más barato en la UAT. Pero bueno, en este caso yo le pondría un 3. Ya después, si hablamos de los apoyos económicos, como comenta Ángel, eso es otra cosa. ¿Cómo calificarían los apoyos económicos de la universidad? ¿Un 3 o un 4? Algunos seguramente lo calificarán como 3, otros lo calificarán como 4, dependiendo en muchas ocasiones de los criterios de selección, de si tienen o no beca y demás. Pero yéndonos a un espacio desde fuera, viendo la existencia de esos apoyos económicos y de qué tan funcionales son para que los estudiantes continúen con su carrera, ¿cómo lo calificarían? Nos dice Guaya, la UAT le da más preferencia para las becas. La UAT tiene bastantes becas, sí, tiene becas deportivas, tiene becas culturales, tiene becas obviamente por desempeño académico, hay apoyos económicos en efectivo para algunos estudiantes. Yo en alguna ocasión, por ejemplo, cuando era estudiante en licenciatura, me gané una beca que era un apoyo económico y me dieron 5,000 pesos en un semestre. Bueno, 5,000. No me acuerdo si eran 5,000 o 2,000, una cosa así, pero pues estaba con ganas. En la UPB no hay ese tipo de apoyos, pero sí hay becas. Y pues no está mal. Entonces, bueno, podemos darle un 3 o un 4 también. Pero definitivamente es una fortaleza. Finalmente, la fortaleza 7, la correcta gestión de procesos y organización de las actividades internas. Aquí tiene que ver un poquito más con la gestión interna de la universidad. Me parece que en general está bien, pero pues no me parece sobresaliente. Vamos a darle un 3. Digo, en términos generales ya ustedes tendrán su opinión, pero me parece que un 3 precisamente porque no es algo sobresaliente y demás. Nos dice Guaye, una amiga se compró un carro con los ahorros de las becas. Bueno, a lo mejor un carro usado, Nayeli, porque un carro nuevo no creo. Bueno, a lo mejor sí, y yo me vi tonto en esa época por no ahorrar lo suficiente. Bien, vamos entonces a las debilidades que nos quedan. Nos quedan 3 nada más. D3. Pocos días festivos y vacaciones. ¿Eso qué tan impactante es? El hecho de que los días festivos y vacaciones existan tiene un impacto negativo fuerte en el desempeño universitario. Pues realmente no, de hecho, casi al contrario. Digo, ayudaría a lo mejor que tuviéramos un poco más de días festivos, como en la UAT, que por ejemplo el miércoles tengo libre en la UAT, porque en la UAT ya, pero también el hecho de que no tengamos días festivos o tantos días festivos acá en la UPB provoca que podamos continuar las clases y por eso acabar más rápido. Entonces, una debilidad menor. El poco tiempo de receso, pues me parece que cómo lo está manejando la universidad. En este caso,
podríamos decir que la universidad está brindando tiempo de receso como tal y que los propios docentes que entramos después de receso, en muchas ocasiones damos oportunidad para que se lleguen 5 o 10 minutos tarde. Entonces, tienes por ahí de todas formas algunos minutos adicionales. Por ende, una debilidad menor. Y por último, las calificaciones mínimas más estrictas que en otras universidades. En este caso, pues, incluso yo no lo vería como una debilidad, más bien lo vería como una fortaleza. Pero bueno, viéndolo desde el punto de vista de un estudiante de cierto nivel de desempeño, pues sí lo podríamos considerar quizá como debilidad. Pero pues obviamente sería una debilidad menor. Bien. Ya terminamos. Ya acabamos nuestra MEFI. ¿Con qué resultamos al final? Tenemos 12 factores. Tenemos todos esos factores ponderados, calificados y con calificación ponderada. Y al final tenemos un resultado, este que está en azul aquí abajo. Voy a hacerlo más grande para que se alcance a apreciar mejor. La calificación final de nuestra matriz de evaluación de factores internos para la UPB es de 3.02. 3.02. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos una tablita que nos lo indica. Si nosotros obtuviéramos una calificación de 4, es una calificación no creíble. Ninguna organización en el mundo puede obtener una calificación de 4, porque eso significaría que no tiene ninguna debilidad en lo absoluto. Y todas las empresas, por más grandes o fuertes que sean, tienen debilidades. Oiga, profe, pero Disney, sí, Disney también tiene. Oiga, profe, pero Warner tiene. Pero Amazon tiene. Todas las empresas tienen debilidades. Entonces, ninguna puede obtener un 4. ¿Qué pasa si obtenemos un 1? Si obtuviéramos un 1, significa que no tenemos fortalezas. Entonces, tampoco es tan creíble. Pero sí es posible. En todo caso, si obtuviéramos un 1 de calificación, sería algo pésimo. O sea, la empresa está actuando de manera asquerosa, súper mal. Es la peor empresa del mundo. ¿Okay? ¿Qué pasa si obtenemos una calificación entre 1.1 y 2.3? Pues la empresa no está tan bien. De hecho, está bastante mal. Tiene pocas fortalezas y muchas debilidades. Si estamos alrededor de 2.4, 2.5, estamos en un nivel un nivel regular, ni bueno ni mal. Sin embargo, eso significa que tienes que atacar a tus debilidades y mejorar tus fortalezas. Y si estamos en calificación entre 2.5 y 3.99, allí ya hablamos de que la empresa, la organización, está funcionando bien, de que tiene más fortalezas que debilidades, de que las debilidades con las que cuenta no son tan fuertes, o de que las fortalezas que tiene son muy buenas o muy grandes. Como en este caso, podríamos concluir con esta matriz que tenemos 3 fortalezas principales a las cuales debemos de darle la mayor importancia posible: las instalaciones, el modelo educativo y los docentes altamente calificados. También podemos plantear en nuestras conclusiones que debemos fortalecer todavía más algunas de nuestras fortalezas, como lo es la duración de los programas académicos, para que la mayoría de nuestros estudiantes acaben en tiempo y forma, es decir, antes de 3 años, 8 meses. También podríamos hablar de que se brinden mayores y mejores apoyos económicos a los estudiantes. Ya se brinda y es una fortaleza, pero se podría mejorar todavía. De que se mejoren los procesos o las cuotas de inscripción también. Ya son fortalezas, pero se podrían mejorar. Podríamos concluir en el caso de las debilidades que la universidad pues realmente está lejos, entonces deben emplearse o aplicarse estrategias para acercar a los estudiantes con la universidad cuando regresemos a un periodo presencial. Tratar de eliminar al completo los errores administrativos que nos están causando algún tipo de debilidad
y promover algún tipo de actividad quizá o algún periodo extra de descanso para los estudiantes y que no se sientan con tanta carga durante el periodo, porque eso implica mayor presión, eso implica muchos efectos contraproducentes en el mediano plazo. ¿Vale? Entonces, así concluimos con esta matriz. Identificamos su calificación, en qué nivel está y qué aspectos se pueden hacer a partir de lo que realizamos con nuestro análisis. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre esto? Una debilidad, comenta Ramos, fue agregar el cuatri de inmersión. Puede ser. ¿Por qué, Ramos? ¿Por qué lo consideras como una debilidad? Pues es que siento que ya estaba muy bien la estructura de 3 años, 4 meses como para agregar otro cuatri. Y lo único que hicieron fue tomar 2 materias del cuatri 1 y agregar materias más para el cuatri 0. Que al final no salían en el historial académico. Exactamente. Digo, en este caso la estrategia se hizo de esa forma por el tema de pandemia. La intención era ver cómo se comportaba el mundo, el escenario, para ver si ya podíamos regresar a presencial o no. Y la intención era que eso fuera solamente un pequeño pasito para después regresar a presencial. Pero pues, al final de cuentas no sirvió de mucho. Pero bueno, tiene razón. Yo no hubiera hecho esa estrategia, pero bueno, se hizo y pues aquí estamos. Perfecto. Me parece que, al menos en términos generales, quedó claro qué es la MEFI, cómo es que se ejecuta y se realiza. El día de mañana vamos a, bueno, mejor dicho, antes de eso, vamos a solicitar una actividad, o voy a solicitar una actividad de realización de una MEFI. En este caso, una MEFI personal. Mañana, antes de empezar las exposiciones, que empiezan mañana, repito, mañana empiezan las exposiciones con el equipo 1. Antes de empezar esa exposición, precisamente, vamos a plantear el ejemplo de cómo sería realizar una MEFI personal para que ustedes después la ejecuten con cada uno de sus personas. ¿Ok? Pero bueno, eso ya sería mañana. Repito, mañana empezamos exposiciones con el equipo número 1. Por lo pronto, por hoy sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Sí, Galarza. Yo te espero. Dime, Atala. Profe, a la hora que estaba pasando lista, no escuché porque me estaba fallando el internet. Déjame checar. González Cruz. Listo, Tala. Gracias. Y a mi compañero José Luis dijo que también tenía problemas con su internet, por eso no se pudo conectar. ¿Quién, perdón? Sustaita Camarillo. Sustaita. Ok, gracias.